tema súper interesante en el programa El Perro y el Gato. Y vamos a llamar a la reflexión, a que los perros y los gatos se pongan de acuerdo. Efectivamente, este año va a ser del tema tributario, que es muy, muy difícil entenderlo y muy conflictivo, y a veces se llega a discrepar con lenguaje que es poco apropiado, que no es lo que pretendemos en este programa. Justamente es llegar a acuerdos, y el tema del capital humano. Todos los temas relacionados con los trabajadores, las horas, la AFP, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos un excelente invitado, Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo, subsecretario de Justicia, tiene oficinas relacionadas con asesorando a empresarios y a trabajadores, y como costumbre, nuestros moderadores es mi amigo Diego Olivares, ex dirigente, hoy día académico, el que más sabe también del mundo del trabajo, aunque no trabaja. Por ahí va la orientación. Quería pelear al tiro. Y don Mario Agliati, que sabe de vino, pero no trae el vino. Efectivamente. Partimos con insolencia. Sí, oye, va a ser el año, Sí, eso me llevó tranquilito. Exactamente. Era el año. Oye, Mario, ¿cómo ves tú los temas que se enfrentan? Porque fíjate que fue una muy, muy buena señal que se haya llegado al acuerdo de los 40 horas. Sí, no sé los impactos, pero las 40 horas le dio la señal que por lo menos nos podemos poner de acuerdo todos los chilenos en algunos temas específicos. Sí, al final... Yo lo hallo positivo, no sé si ustedes dos lo hayan positivo también. Fue un acuerdo en el Senado entre gobierno y oposición, que finalmente todas las normas que se introdujeron en la comisión se votaron por unanimidad. Yo creo que es una buena ley en términos de los objetivos. Pero ¿qué salió como ley? Mira. Pero con un lenguaje que no entiende la gente, porque de repente los abogados hablan con términos que les cuesta mucho entender, ¿no? Primero, aquí esto es una reforma en cuanto a la reducción de jornada que va a 5 años, escalonadamente, como en general se hace en todos los países del mundo. O sea, aquí no estamos haciendo una excepción. Fíjate que Corea del Sur, cuando redujo su jornada de 44 a 40 horas, lo hizo en 8 años. Aquí lo vamos a hacer en 5. ¿Ya? Estamos más desarrollados que los coreanos. Sí. Pero bueno, primer año, se dicta la ley, primer año, de ahí en adelante, 44. Después al tercer año empieza con 42 y después al quinto año se parte con las 40 horas. 2028. Claro, por lo tanto va a haber un tiempo en el cual las empresas van a poder adaptar. Lo otro bueno es que la jornada ahora va a ser mensualizada. Tenemos hoy día una jornada que es todo por semana, todo por día. Entonces, tú puedes trabajar menos horas una semana, más horas la próxima, y por lo tanto tienes en promedio mensual que te debe dar unas 40 horas. Son las 160 horas claro, mensuales, digamos. Claro, eso es lo que te permite el 160, porque hay semanas, sí, meses con muchos más. No, pero claro, pero más o menos. Ya, pero el cómputo finalmente es una cuestión objetiva. Ya. Lo otro es que tú vas a poder, van a ver, por ejemplo, también. Pero te puedo hacer interrumpir sí, adelante, sí. Pero van a haber días que tú no puedes trabajar más de 10 horas, o sea, no, se mantienen las 10 horas. 10 horas como Sí. máximo, y la otra son horas extras. Era hora. Ya, perfecto. Y van a ver también con pacto con sindicato, tú puedes llegar a jornadas semanales de 52, ¿ya? En promedio de 52, para que justamente tú puedas tener mayor flexibilidad para distribuir la jornada al mes, para ver el tema de los turnos. Esa norma está básicamente dirigida para asumir periodos de mayor producción, ¿ya? Dentro del mes. Mira, el tema que tú tocas, hablaste de una palabra fundamental para mí, el tema del impacto. Es decir, creo que esta ley, y hablando de sus debilidades, primero, esta ley yo creo que no se hizo con ningún dato objetivo. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, ¿qué es lo que hicieron hace ya muchos años? Estos países desarrollados, países de Europa, América del Norte, países nórdicos, redujeron su jornada. Y por eso que queríamos como parecernos a ellos. Pero resulta que vamos a tener una jornada de 40 horas como país nórdico, pero tenemos una productividad de país centroamericano, de país subdesarrollado. Nosotros tenemos una productividad que está al nivel de Brasil, al nivel de Costa Rica, Centroamérica, México. O sea, ¿y qué pasó? Que los europeos hicieron todo al revés.
Ellos aumentaron la productividad y después bajaron, que es en definitiva lo que se debió haber hecho. Pero le echamos para adelante. Entonces aquí ya tenemos que asumir, yo creo que todo el mundo está feliz, está contento porque obviamente van a trabajar menos. Ahora, el otro problema que tenemos es el tema del transporte. El transporte es otro problema que ha alargado. El problema del Transantiago de ahí en adelante afectó enormemente los tiempos de traslado. Y eso también significa que tú, porque todo el mundo cuando lo entrevistan en la calle, ¿qué quiere? Oye, que quiero llegar más temprano a la casa. Pero eso no se resuelve solamente con las horas, sino que se resuelve con un transporte que sea eficiente y que sea a escala de lo que la gente necesita. Pero en fin, vamos a tener 5 años para ver qué pasa. Pero, Marcelo, en esa misma línea, es decir, todo lo que yo creo que todos nos alegramos que las 40 horas, bueno, haya sido un alcance, pero hay puntos que hay que decirlos también, porque el tema de la flexibilidad, cuando tú me dices que la empresa puede negociar con los sindicatos, donde hay sindicatos, digamos, donde no tendrá que negociar con el grupo de trabajadores o trabajadores en forma individual, eso no está reglamentado en el tema de las 40 horas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente yo soy pro trabajador en ese sentido, pero es que hay un tema de la flexibilidad que es necesaria precisamente a propósito de la productividad, que aquí se le ha hecho el quite. La CUT, yo escuché hablando en algún minuto, mire, estamos muy de acuerdo con las 40 horas, pero queremos discutir este tema. De repente desapareció el tema de la flexibilidad y está colocado. Yo creo que un punto que colocó el mundo de la empresa está colocado, está intrínsecamente en eso. Tema. Entonces, ¿no crees tú que yo me recuerdo en el tiempo que yo era dirigente sindical, lo discutimos en ese tiempo el ministro Solari, concordamos en una flexibilidad? Acuérdate que se llegó a hablar de la flexiseguridad, que era una idea de Dinamarca que trajo, me acuerdo, el ministro de Hacienda de la época, y habíamos un grupo de dirigentes sindicales que claramente hemos estado siempre por la flexibilidad pactada, por la flexibilidad que no evite derechos de los trabajadores, que permita negociación, etcétera. Pero aquí queda como la flexibilidad, en la verdad, al arbitrio de la empresa. Un tema que a mí me preocupa mucho. El primero, que las autoridades en general, Parlamento, Gobierno, Ministra del Trabajo, etcétera, anunciaron 40 horas. Y la gente la da por hecho ya. Ese es el tema. Y no lee no has leído el resto. Tú lees el titular, pero no lees el desarrollo de la noticia. Primero, es un tema que la gente va a ver mucha decepción, siempre que nos explique bien. Segundo, la ley, una vez que salga ya finiquitada, se le hagan las bajas correspondientes, las interpretaciones, etcétera, etcétera, ahí recién la gente se va a dar cuenta de qué es lo que significaba o qué no significaba, digamos. Porque yo creo que hoy día las expectativas son súper altas, la gente está súper entusiasmada con el tema. Yo comparto que había que, aunque también comparto contigo lo que tú decías recién, de que aquí partimos al revés. Pusimos el coche adelante de los caballos, digamos. O sea, aquí la idea era aumentar productividad y naturalmente flexibilizar la jornada laboral. Pero ahí vamos a tener un problema, y ahí hay muchas empresas de servicio y otras. En el caso particular de ustedes de cosecha, mira, lo que pasa es que hay gente que trabaja el año entero y la cosecha tiene sus periodos, y hay gente que es contratada temporalmente, digamos. Y ahí todo, bueno, vamos a tener que ver la ley primero, su bajada, y a ver cómo va a funcionar este tema. Lo que entendí que son 52 horas como máximo. Claro, pero a 52 horas es mucho. Son casi 10 horas diarias. Pero mira, un poquito más. Aquí Diego y Mario tocan dos temas súper importantes. El primero es que tenemos una flexibilidad un poquito amarrada, porque pareciera ser que es solo con sindicatos, pero la verdad las cosas es que aquí nuevamente nos encontramos entre la voluntad y la realidad. Y la voluntad puede ser una, pero la realidad es otra. Aquí voy con esto. Voy con que en Chile, y aquí tengo una cifra bien interesante, Roberto, de negociación colectiva, que la negociación colectiva primero es un fenómeno urbano y de la región metropolitana. El 50% de las negociaciones en Chile son de la región metropolitana. Y la cantidad de trabajadores involucrados en las negociaciones colectivas en la región metropolitana son el 60%. Súmale Biobío, quinta región, y la realidad de las mineras es muy particular. Entonces, pero te puedo hacer una pregunta: del total de trabajadores, ¿cuántos están sindicalizados? ¿El 12%? Hoy día tenemos una tasa del 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del total de trabajadores, el 20% está sindicalizado. El total de Chile. Exactamente. Esa es la tasa hoy día que está.
Y que claro, está un poco... Pero te puedo hacer una pregunta técnica. De ese total, ¿le restan los que no tienen el derecho? Por ejemplo, los trabajadores, empresas de menos de 8 horas. Son el universo, no, hay que restarle eso. Son trabajadores son trabajadores que en definitiva están sujetos a un contrato de trabajo y por lo tanto tienen el derecho de organizarse. Sí, no, ¿ya? pero los de menos de 8, claro. Ahí no tienes. Entonces, no tiene derecho. El universo debería ser menor, por eso que yo te hablo del 12. Sí. Porque yo en una oportunidad escuché que si tú le negocias colectivamente. Claro, los que tienen el derecho, efectivamente. Claro. Ese es el universo, no el otro. Si tú miras la estadística de la OCDE, efectivamente los que tienen el derecho a un porcentaje menor al 20%. Ya. Volviendo a las preguntas. Mira, el asunto es el siguiente. Aquí hay una realidad que hay mucha gente que no se sindicaliza. Yo creo que ya... Diego, tú que estuviste has estado en toda la historia de las reformas laborales y sindicales, aquí va a haber un gran mundo en el cual no va a estar sindicalizado, porque el fenómeno de la sindicalización es un fenómeno de la gran empresa. Así es. Incluso las medianas empresas, la tasa de negociación colectiva y negociación es muy baja en comparación a la gran empresa, y para qué decir las pymes. Entonces, yo creo que la realidad se va a imponer. ¿Y cuál va a ser la realidad? La realidad en que todo el mundo va a querer tener la posibilidad de trabajar 4x3. Para trabajar 4x3, tú tenés que tener promedio mensualizado. No te da con el sistema rígido semanal. Punto 1. Segundo, tenemos que tener... Explícale mejor a la 4x3. gente. Mira, 4x3... No, si yo sé... Claro, pero 4x3... Que son las jornadas distribuidas comprimidas, que le llaman comprimidas. Entonces, hoy día tenemos una legislación súper rígida, que tú no puedes distribuir la jornada semanal de 45 en menos de 5 ni más de 6. O sea, puedes trabajar, términos generales, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y, por ejemplo, en el comercio, que tú trabajas también los domingos, pero no es que trabajen 7 días, sino que trabajan 5 y les dan 2 días y se los dan en la semana y los 2 domingos al mes, etcétera. La gente que trabaja en el comercio va a entender bien. Con esta ley y con la promediación mensual, tú vas a poder tener jornadas comprimidas, es decir, comprimir las 40 horas en 4 días, ¿ya? Y tener 3 días de descanso. Por ejemplo, trabajar de lunes a jueves y descansar viernes a domingo y trabajar más horas durante estos 4 primeros días. Que ojo, ese tema que se señala, que es de descanso, ¿por qué no decimos también, y eso se vio como resultado de la pandemia, que hay gente que tiene otros trabajos? Es decir, también esa gente que está esperando esas 40 horas para tener el Uber, para tener otra pega, para complementar renta. Porque lo que pasa con las jornadas excepcionales, muchos mineros manejan taxis en los días de descanso, en los 7 días, en los 7-7, en los 7x7. Y Mario tocaba un tema importante, la agricultura de temporada. Sí. La agricultura temporada es una actividad desde el punto de vista del tiempo acotada, son las jornadas temporales. Y no tenemos una legislación que diga, oye, durante 2 meses o durante 1 mes en el año, tú vas a poder trabajar mucho más de 40 horas. ¿Por qué? Porque la gente busca, como tú decías, maximizar su tiempo. Esa gente que trabaja en la actividad agrícola temporada no trabaja todo el año. Además trabaja mucha mujer, que en definitiva ahorra bastante para muchas cosas. Entonces, el tema es que tenemos avanzar hoy día en una legislación posterior a esto. Hay que evaluar cómo funciona más sectorial, con jornadas que son el tema del turismo. El turismo, efectivamente, hay aspectos. Pero por eso te digo que, mira, y te quiero dar un último dato, para dejarlo a ustedes. En Europa, tú puedes negociar con el trabajador directamente un determinado tiempo, por ejemplo, mensualizar la jornada, y no necesitas al sindicato. Y cuando ya quieres al sindicato, es cuando ya quieres, no sé, semestralizar la jornada. Fíjate que en Francia, que tienen 36 horas, 36, ya, pueden hasta anualizar la jornada. Entonces yo no sé por qué esas cosas no pasaron en Chile. O sea, si tú miras la literatura comparada, los niveles de flexibilidad con jornadas de 40 horas son muy superiores a los que quedaron en Chile. Muy superiores. Oye, pero puedo argumentar un tema, a mí me llamó mucho la atención recién, de la sindicalización. Y he leído que el programa del actual presidente tiene considerado sindicatos por sectores. Sí, de eso se viene hablando. Que ahí sí que se va a incluir a las empresas menores de 8 trabajadores y así sucesivamente. Es un tema de cobertura. Sí, va a ser un gran tema porque generalmente el mundo empresarial
ha sido un rechazo permanente de que se exterioricen los sectores, que todo el turismo sea junto, todos los bancos juntos. Pero mira, pero que ese tema no va a ser un tema fácil, ¿ah? Y yo creo que esto va a ser ya en el segundo semestre, porque ya la ministra del Trabajo ya lo ha mencionado como 3 o 4 veces, se lo he escuchado, como tema primordial del... A ver, en la primera comisión la constitucional, digamos la anterior, ya no sé cómo se le llamaba o cómo se le llama ahora, claro. En la primera, en los derechos garantizados está la negociación por rama de la producción. Estaba. Y obviamente hoy día eso se va a presionar para aquello. Ahora, yo tengo una opinión favorable, yo creo que hay una preocupación de lo exagerada del mundo empresarial. Sin embargo, en el sentido de lo que tú señalabas recién, de la poca sindicalización en definitiva, porque las empresas grandes que tienen sindicatos tienen un porcentaje importante de negociación y negocian bien el cabo de los sindicatos. Claro. Y dónde está, en verdad, la verdadera falta de amparo, digamos, es un conjunto de sindicatos individuales que muchos de ellos pertenecen a la rama. La historia es muy simple, es donde se fijan los mínimos, conforme a cada realidad. Pero eso pasa por una cuestión que yo lo he dicho siempre, y tú lo sabes desde que era dirigente, desde el tema de la capacitación de la dirigencia sindical. Y yo veo hoy día, lamentablemente, se usan muchos recursos y se trasladan recursos incluso del Estado a los sindicatos, muchísimos. Sí. Pero veamos cuántos son los nuevos líderes que se forman y en forma, digamos, técnica. ¿Ah? Nosotros siempre hablábamos en los 90 de un movimiento sindical fuerte, moderno y tecnificado, o sea, fuerte en términos de representación, no necesariamente de alta sindicalización, moderno en términos de comprender la realidad y tecnificado, que si un dirigente no es capaz de entender un balance en el mundo que estamos viviendo. No, y leer un balance. O sea, si los balances se leen, entonces, yo es la dificultad mayor que veo en la negociación por rama, te lo quiero decir. Incluso, lo asumo a otro punto, porque yo viví esa experiencia en el banco cuando fui dirigente, fui trabajador bancario, que era el representante de los trabajadores en la empresa, ¿ya? Que era ¿cómo se llama? Que se le dio también un nombre, el director de los trabajadores, era el directorio. Representante de los trabajadores. Que mira, en la práctica... El modelo Codelco. Sí, pero también lo tiene Frío Sur. Sí, pero el modelo Codelco, Frío Sur. Pero en general en las empresas, lo que nosotros vimos, o lo que yo vi por lo menos en mi experiencia en la banca, fue que al final el director de los trabajadores se transformaba en un director con información privilegiada y con actitudes privilegiadas que no representaban el conjunto de los trabajadores. Pero eso es culpa de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, no del sistema. Que eligieron a lo mejor no era el adecuado. Claro, no del sistema. Los alemanes resolvieron bien esto. ¿Cómo lo hicieron? Porque ellos, aparte del sindicato, tienen un comité de empresa. Y el comité de empresa... ¿En qué consiste el comité de empresa? El comité de empresa es una elección justamente porque ellos dicen... Por los trabajadores de base. Los sindicatos no pueden estar en la administración o participar en estos temas porque ellos son contraparte. Para esas cosas, para ese tipo de situaciones, la participación de los trabajadores tiene que hacerse a través de una organización que no paralela. No es paralela en términos de que no le compite. Una función distinta no le compite al sindicato, porque están todos sindicalizados. Sí, por lo tanto, pero ese comité lo que hace es justamente participar y apoyar en la gestión. Sí. Tampoco es que tenga derecho a veto, por cierto, tienen un poder acotado. Pero claro, tiene razón porque ese dirigente que está en la mesa y está viendo las inversiones futuras, está viendo cuáles son los temas críticos que está afectando a la producción, a los costos, al tema de flujo de caja, etcétera, va a tener una información privilegiada porque al final de cuentas va a ser contraparte en una negociación. Esto no es nada contra el sindicato, es básicamente una realidad objetiva. ¿Ya? Pero yo creo que no estamos volando... Pero quedan 4 minutos y todavía tiro la palabra. Pero en Chile todavía existen, me acuerdo que uno tenía que entregarle los balances a los sí, todavía. Todavía. La ley existió más. Teóricamente los dirigentes sindicales deberían saber de balance, estado financiero. Ahí tenemos claramente. Balance, estado financiero. No, a mí me preocupa mucho el tema que estamos hablando del turismo. El turismo es una industria súper emergente. Distinta. Que va en pleno crecimiento. Y hay turismos distintos. Está el turismo de la nieve, está el turismo del norte de Chile, está el enoturismo que ha ido tomando una tremenda importancia. Y eso también es súper estacionalizado.
Tú tienes, por ejemplo, en el verano un tremendo flujo de los cruceros, en el caso del Valle Casablanca, el Valle Colchagua, etcétera. Entonces ahí hay que aterrizar muy bien este tema, porque uno lo ve simple, para todos igual, y no va a ser para todos, no puede ser para todos igual. Sino van a haber industrias, y no me refiero a empresas, industrias que van a colapsar, que van a tener serios problemas. Por lo tanto, yo creo que la bajada de la ley es tremendamente importante. Pero eso tiene contemplado la ley, ¿o no? Que uno va a poder negociar incluso anualmente. No, anualmente no. Eso en Francia. En Francia, aquí en Chile. Aquí no. Aquí va a ser mensual máximo. Claro. Vamos a unos comerciales y ya volvemos. Efectivamente, en nuestro país los sindicatos se organizan por empresa y se tiene contemplado dentro del proyecto del presidente que estos sean organizados por sectores. Esto es una discusión y el que más sabe, los dos que están a mi lado, que lleva por lo menos 40 años. Pues desde que tengo pantalones cortos, que yo más he que escuchado. Eso, entonces más de 40. Más de 40. Pero efectivamente es una discusión eterna y tiene sus pros y sus contras. Yo, para mi opinión personal, a mí me tocó en el caso de Alemania, que la mayor parte de organizaciones por sectores. ¿Y España? España. Italia lo mismo. Parece que aquí también hay que reconocer que los empresarios interpretan una cosa distinta, y eso recién te lo escuché hace 2 minutos atrás, decir qué significa en los países desarrollados por sectores. Por favor, repítelo. Bueno, significa en definitiva que cada sector, ¿no es cierto?, conforme a su producción, negocia los mínimos y cada otra, o sea, cada una empresa por sí mismo negocia los máximos dentro de las capacidades de las empresas. O sea, que hay dos discusiones. Por supuesto, hay dos niveles. Y es más, en el caso europeo, yo conozco bien el italiano, sobre todo el español, en que hay comités del interior de cada empresa y cada que hay negociación, como hay distintos sindicatos. Por ejemplo, aquí no está la CUT solamente, está la UNT, está la CTC, y ellas compiten también en quiénes son los delegados que van a negociar en ese proceso de negociación. Y según ¿En el primero o en el segundo? Como en el primero. ¿En la primera etapa o en la segunda etapa? En la etapa número uno. En la etapa uno, en la principal. Y después cada empresa negocia para abajo conforme a sus condiciones. Eso es lo que a mí me preocupa, por ejemplo, el sector comercio. El sector comercio tiene la gran empresa del comercio, el retail, etcétera, ¿no es cierto? Y está el señor de la esquina que tiene 3 trabajadores. Tú no le puedes competir a la gran empresa con respecto a la pequeña o mediana empresa. Está bien que haya un mínimo, pero que esos mínimos deben ser razonablemente aceptables. Por supuesto. En términos no solamente para el trabajador, también para el emprendedor. Porque aquí de repente nos olvidamos que muchas veces tú, si eres muy rígido, puede sonar a muchas pequeñas empresas. Ese es el tema. La gran empresa resiste, la gran empresa negocia, tiene espaldas distintas. Pero por ejemplo, en plena dictadura, la banca, negociamos, yo era presidente del sindicato de los bancos sudamericanos en ese tiempo, comía que era el que más beneficios generales tenía. Y yo era presidente incluso después de la Confederación Bancaria y logramos ponernos de acuerdo en generar beneficios similares en cada uno de los bancos. Era fuerte la Confederación Bancaria. Y lo hicimos, en la práctica hicimos negociación por rama, aunque eran diferidas, porque tenían fechas distintas. Pero hoy día, si tú vas a los bancos en general, tienen casi todos los mismos beneficios. Entonces yo creo que hay una mirada medio sobreideologizada de parte del empresariado, porque no olvidemos que en el tiempo, digamos, antes del 73, sin duda que habían presiones que eran distintas, el enfoque era diferente. Hoy día más bien a un empresario y en general a los sectores empresarios le interesa tener, digamos, miradas comunes en general de ese tipo de producción y después cada uno lo ve. Ahora, yo veo una dificultad que lo veo objetivamente también, como lo dije antes, el tema de la formación de los dirigentes sindicales. Ahí tenemos un problema. Manejar digamos, el concepto de la negociación por rama implica también que los dirigentes sindicales... Pero ¿cómo lo puedes hacer? A mí lo que no me gusta mucho es meter a todo el sector empresarial en el mismo saco. Porque tú decís los empresarios. Y los empresarios
hay empresarios y Sin empresarios. duda, O sea, sin duda. hay Sindicatos y sindicatos. sin duda. Por lo tanto, en esta cuestión tenemos que ser súper serios. Por lo tanto, no estigmaticemos al sector empresarial. No. Estamos hablando de la gran empresa, estamos hablando de un pequeño empresario, porque mira, Oye, hasta la señora que tiene el kiosco de diario en la esquina es una empresaria. Oye, yo, por no nombrar empresarios en particular, yo conozco empresarios, y sobre todo el sector de financiero, Yo no estoy haciendo ninguna defensa. no, Yo lo pero que que han dado pretendo mal, es ser si justo, mira, yo tampoco estoy aquí en una postura amarillista, ni digamos, confrontacional, nunca lo he sido, ¿no? Me he caracterizado, digamos, más bien por la búsqueda del equilibrio. El problema, y yo lo veo aquí, porque yo no veo, más allá del porcentaje de la sindicalización que tú indicabas adelante, la acción sindical la ves en blanco o en negro. Y no es en blanco y en negro. Yo he visto el último tiempo mucho más abierto al mundo empresarial a convocar, a tocar temas que al propio movimiento sindical, ¿no? Oye, bueno, Tu experiencia, pero aquí tenemos un hombre que fue exdirector del trabajo. Tu experiencia como exdirector del trabajo. Claro que son realidades que no tienen nada que ver hoy día. Yo, en mi opinión personal, hace 15 años atrás fue aproximadamente. No, pero mira, yo te quiero mostrar, mira cómo ha Tienes que crecido. mostrársela a la cámara. Mira cómo ha crecido la negociación colectiva y la cantidad de trabajadores en Chile. Eso porque la curva es ascendente, Sí. bajó el 2020 por la pandemia. Entonces, acá no le podemos echar la culpa que tenemos mala legislación o una legislación que no protege a los trabajadores. No nos podemos quejar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí yo diría hay dos temas. Uno, la negociación por rama, que yo tampoco le tengo temor, finalmente hay que mirarla en dos perspectivas. Primero, a dónde vas a llegar, porque la realidad de las pymes es completamente distinta. Incluso más, las que menos deberían estar preocupadas son las grandes empresas, porque ellas tienen beneficios, espaldas económicas, miran las relaciones a largo plazo. Pero si tú vas a dejar caer el tema del retail versus el comercio de provincia, por ejemplo, o el comercio de barrio, detallista, esa gente no puede competir, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que fijar, como decías tú, Mario, mínimo razonable. Y los españoles vienen de vuelta, hicieron unas reformas años atrás, producto de la crisis, de que dejaban optar al convenio empresa o al convenio sectorial. Entonces, también ahí... Como la empresa elegía si el empresa y sindicato elegía si se acogía al convenio al general o al particular. Pero ojo, y sobre todo con España, que es un caso que yo espero traer como universidad a fin de año, precisamente porque ellos, acuérdate tú, que tienen el Consejo de Diálogo Social. Que tú tocaste un gran tema. Que es, eso fundamental. digamos, en Chile se hizo ya. ¿Perdón? El diálogo social se hizo. Yo participé en ese, quedó archivado el proyecto porque al final no habían conversado ni los técnicos. Entonces, fue en buen lado, yo estaba sentado en esa mesa. Entonces, y yo creo que eso resultó, ese fue el primer acuerdo marco que se hizo en los 90. Después, con el presidente Lagos, hicimos incluso un instrumento, un documento que está ahí, que yo lo tengo en mi escritorio, que perfectamente se puede aplicar y que además es vinculante. ¿Y qué pasa ahí? Mira, en todas las crisis que han habido en España, sobre todo la última del 2008 que hubo en Europa, bueno, fueron los sindicatos y las empresas a través de los consejos de diálogo social que consensuaron rebajas de remuneraciones, rebajas de beneficios para impulsar la economía. Y los sindicatos en España además han aceptado, porque es la realidad necesaria para tener empleo, los empleos temporales, lo que le llaman vulgarmente y peyorativamente los empleos basura, ¿ya? Que son empleos de servicios transitorios, etcétera. Entonces, con contrato, todo regulado como lo queremos hecho. Pero la masividad, claro. Mira, yo lo que planteo es lo siguiente. Acá, ojalá que los constituyentes, los convencionales, lo que sea lo que pueda ser elegido, coloquen en la Constitución la necesidad de tener un consejo de diálogo social tripartito. Primero, que represente a todo el tipo de empresas, no solamente a los sectores tradicionales que es la CPC y la CUT. Segundo,
que le dé facultades justamente de llegar a acuerdos y acuerdos vinculantes. Porque hoy día tenemos un Consejo Económico Laboral, el Consejo Superior Laboral, que se estableció en la Ley de Reforma del 2016. Pero que es un instrumento del gobierno de turno. No tiene atribuciones. Lo único que está haciendo hoy día son estudios, que además son los estudios que hace la Dirección del Trabajo. Entonces, no tenemos una institucionalidad de diálogo social real, poderosa y representativa. Y eso, la verdad que no soporta las crisis. Eso yo creo que lo que tú has dicho es importante. Ese tipo de instituciones donde participan sindicatos y empresarios, lo que hacen es soportar crisis. Y eso nuestro Estado y nuestros gobernantes deberían mirarlo como un aliado. Claro. Así es, como un gran aliado, que es el mundo privado. Es el mundo privado compuesto no solamente por empresarios, sino que también por trabajadores. Oye, tú participaste en una de las ramas de la OIT. Yo participé en el Comité de Libertad Sindical. Pero por ahí... ¿cómo puede haber diálogo social si la OIT no reconoce a la pequeña y mediana empresa? Mira, solamente reconoce a los trabajadores la grande. Es verdad. Solamente reconoce. Habla poco de las pymes. No, si no habla nada. No, por favor, si no tienen representante, no quiero pelear tienen derecho. No, si no pedimos. Deja cambiar el perro. Es que un dato. Mira, yo tuve la discusión. Viajé cuántas veces me tocaba, era encargado internacional, como encargado internacional de la CUT, y después, en el primer gobierno de la Michelle Bachelet, nosotros hicimos una presentación en el Comité de Normas de Libertad Sindical sobre el irrespeto del 144, que es el convenio que indica que en cada país los temas centrales de los trabajadores se sientan todas las organizaciones representativas de los trabajadores y de las empresas. Aquí se tomó como un acuerdo casi implícito por una razón. Yo fui de la CUT, o sea, le tengo cariño a la CUT también, pero era precisamente por darle la potestad a la CUT. Hoy día hay otras centrales sindicales que están constituidas conforme a la norma internacional. Pero no participan. Yo te digo, mira, no participan, entonces no lo reconoce la OIT. Un solo país. No es la OIT, es el país. Es un solo, pónganse de acuerdo. Es un solo país. Mira. Brasil, mi amigo Lula, 8 centrales sindicales, 8. Tenían una sola que era la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. En su gobierno se crean 8 centrales. ¿Qué es lo que hizo? Las sentó todas y de alguna manera todos se ponen de acuerdo y se van rotando la participación en las comisiones técnicas. Bueno, pero ¿por qué en Chile no se hace algo similar? Bueno, porque aquí hay, a mi juicio, un descriterio. La CPC... A mi juicio, se guarda para ellos el poder de nombrar a la persona. Hay un descriterio y eso no ayuda al proceso que estamos conversando nosotros aquí. Porque la realidad de un trabajador de una pyme es totalmente distinto a una gran empresa. Pero mira, si no tiene nada de malo tampoco. No tiene nada de malo, pero la representación sí que es importante. Por eso que yo también, cuando tú sacaste el tema de la productividad, me preocupa muchísimo que siempre yo escucho... Berguán, creo que se llama el presidente. Habla de que los trabajadores en Chile tienen un nivel de productividad muy bajo. No son los trabajadores que tienen bajo nivel de productividad. No es culpa de los trabajadores. No, es el activo, la mochila que trae el trabajador. Claro. La mochila del trabajador es pésima educación otorgada por nosotros mismos, porque, digamos, todos nosotros somos chilenos y nosotros dimos mala educación. Segundo, un alemán está con un computador que a una velocidad de 1 millón y el nuestro está con un del año 60, con un computador. Claro, cómo no. Tienen grúas automáticas, tienen robots, etcétera, etcétera. Claro que van a tener mejor productividad. Pero no es problema del trabajador, es la sumatoria de la productividad. Es su mala educación, y mala formación. La formación. Exactamente. Y tenemos un problema que también es un pecado del mundo empresarial, y eso hay que reconocerlo, que solamente en nuestro país se ocupa el 30% de la plata del CENSE, que es una plata que le regalan al empresario, que él la administra para capacitar a sus trabajadores. Y generalmente este 30% está en las grandes empresas. Los chicos no tienen porque no tienen capacidad, ese es otro tema, es otra discusión. Pero efectivamente tenemos muy bajo nivel de capacitación. ¿Y la capacitación en Europa para qué es? Para reconversión de trabajadores, para ponerlo al día. Aquí estamos usando recursos de la capacitación para nivelar años escolares. Exactamente. Porque todavía no tienen los 12 años cumplidos. Bueno, entonces, por favor, los trabajadores tienen buena productividad con lo que tienen
en sumo Chile tiene un buen nivel de Bueno, productividad. a mí me lo ha contado gente de los centros de formación técnica, que los alumnos que llegan, obviamente que su primera posibilidad de adquirir un título técnico profesional, el primer semestre tienes que hacer la nivelación. Claro, absolutamente. Tienen que hacer la nivelación. Tiene que Por lo estar tanto- contemplado. Por lo tanto, hoy día el mayor problema está en la educación primaria y secundaria. Hoy día hay muchas más alternativas de formación profesional. Pero mira, Pero si tenemos personas que vienen con una bajísima formación, Formación básica para educación, entenderlo. ya, bueno, ¿para qué vamos a repetir de nuevo las estadísticas de personas que leen pero no entienden, ¿no? sí, claro. Lo que eso leen. cuento. Eso es dramático. Mira, desde luego nosotros... Entonces, cuando tú vayas, ese trabajador, cuando vaya a hacer un curso de especialización, le van a pasar un manual Y no va a costar y a lo nada. mejor no lo van a Le va a entender. costar mucho. Sí, claro. Le va a costar mucho. Y ese no es su problema. Su problema es que el sistema de educación, sobre todo el sistema público, ya hace rato que no está funcionando. Es por eso yo les insisto, esta ley de las 40 horas, si no se la explicamos bien a la gente, que la gente la entiende, vamos a provocar una tremenda decepción. Porque ahora se habla de las 40 horas y yo veía en algunas entrevistas en televisión un señor que estaba feliz, ya el próximo mes que partía partía mañana, las 40 horas, ¿me entendí? Entonces, verdad, es verdad que hay que, y como a la gente le cuesta muchas veces entender, hay que explicarles bien, con pera y manzana, señor, este año le va a tocar esto, el otro próximo, el próximo, o sea, porque si no la decepción genera reacción, y la reacción no va a ser muy buena, Y digamos. Mario, y hay que explicarles también por qué se hace esta reducción escalonada. Por supuesto. Porque el sistema productivo global no te permite absorber supuesto, hacer un de un mes a casaco. otro ese cambio. Yo vuelvo a insistir, los coreanos del sur, una economía ultra desarrollada, ¿ya? E industrializada. Industrializada, o sea, la tecnología de punta. Ellos se dieron el tiempo de bajar 4 horas, 44 a 40, en 8 años. Y diferenciando por empresas de cantidad de trabajadores. O sea, lo hicieron pensando en todos los factores. En las dos variables. Tiempo y tipo de empresas. Porque entendieron que las grandes estaban preparadas para absorber primero. Las pequeñas más para tarde, digamos. Más tarde. Entonces, esos son ejemplos que es Sí, pero importante. ¿Te puedo argumentar Dime. en contra? Sí, por supuesto. A mí me llama mucha atención que el Estado te pida 40 horas y ellos no están en las 40 horas. Bueno, sí. O sea, Él está 44. Lávate los dientes, yo no me los lavo. No, Este si yo momento te digo lávate los dientes porque igual que el me- tema del horario. Ah, Las empresas no deben tener trabajadoras, muchos trabajadores en horario. En el Estado hay por una eso, cantidad entonces enorme yo de creo que gente en hay horario. que empezar a ver el ejemplo. Segundo, el otro día tuvimos aquí el señor doctor del tiempo que le llaman, que es un ingeniero comercial que está estudiando la situación de las 40 horas. Ya. En 1926 Ford, que se agarraba a balazo con los dirigentes sindicales, era famoso el balazo, ya tenía 40 horas y 5 días, ¿verdad? Europa tiene 40 horas hace como 15 años, creo. Más. Entonces, estamos buscando nuestra propia competitividad pagando más. Eso es lo que digo yo. La competitividad no puede ser lograda por ser explotador de los trabajadores. No, la por competitividad supuesto, tiene que ser... Por Mira, eficiencia. pero porque- por eficiencia. Déjame terminar y no hablo más. Te prometo que no hablo más. Si se haga el programa. Por supuesto, hoy hay hablado mucho de Diego. No. Y efectivamente a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, uno va a ciertas fábricas y realmente están en punta. Por ejemplo, en los Andes tenemos la fábrica de las cajas de cambio. Se exporta. ¿Por qué? Porque son competitivas. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a discutir un salario mínimo si tenemos todavía toda nuestra estructura exportadora en puros productos primarios? No, si tú cuando tú haces autos, haces cosas de valor agregado, con el caso del turismo, que es muy importante, tú puedes pagar más de 500. Sí, por supuesto. Claro, porque estás incorporando conocimiento en lo que estás haciendo. Pero estamos incorporando puros productos primarios. Seguimos con la discusión ahora del litio. El señor economista dijo, no, hay que hacer litio nomás y que cada uno se arregla por su cuenta las baterías. Oye, no apuntamos a ser países desarrollados en términos tecnológicos. Eso es lo que tenemos Y que no hacer estamos tecnológico. aprovechando todos los tratados de Mira, libre comercio, porque nosotros siempre hacíamos se olla, puede, ¿verdad? etcétera. Factu se hacía olla. El otro día vi en Instagram una fábrica de ollas en la India. No eran trabajadores. Era el Ah, esclavo. no, Esclavo. esclavo. Sí, Entonces no se puede eso. competir. No se puede competir, por No, supuesto.
Por supuesto. No hablo más bueno ni menos que vos. No, yo lo único que sostengo es que frente a esta realidad, el tema de la formación y capacitación permanente que las empresas tienen que dar y el Estado recurrir a las empresas de menos tamaño, ¿cómo se llama? Más posibilidades no de le echemos recurrir. la culpa a las empresas ni al Estado. Esta es una obligación del conjunto, del Por país. supuesto, El Estado y nosotros, los País, ciudadanos, otro país. es nuestra obligación, Nosotros- porque hoy día no puede ser que hayan chiquillos que están prácticamente en la universidad y no sepan interpretar un Así texto. es. ¿Me entendí? No tengan la facilidad correspondiente. Tenemos la obligación como país. Viejo, si no, nos vamos a ir al tacho, no sacamos nada con 40 horas, esto, lo otro, si no tenemos una sociedad educada y preparada para enfrentar los Y mejor desafíos que trato vienen. entre- y mejor más trato- natural. trato entre nosotros. Que la cultura Realmente genera nosotros trato, igual. Sí, claro. supongo, digamos. Sí, Esa es un poco yo la idea. me llama mucho la atención el lenguaje que estamos utilizando entre nosotros, principalmente entre los partidos políticos. Y Agarraron las mechas y hay unas acusaciones por un dando lado y ese el tema otro. de La ejemplos Cámara de Diputados en estos días ha sido- cumplimiento. Es vergonzoso que no cumplen horario, porque cumplir horario es parte de una obligación. ¿no? Es que ahí donde está el tema. Si tú vas, esto es como, si en una empresa llega un trabajador, marca, y se va a hacer trámite, va a tomar café y llega 5 minutos antes, ¿qué va a pasar? Le descuentan el día, o a lo mejor lo pueden despedir, o le aplican una amonestación. Oye, pero- eso es lo que pasa. Pero Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo veo un poquito, perdona, un poquito de exageración. Yo he estado muchas veces en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y en el Senado. Tú de repente vas a una reunión con un senador, te recibe en su oficina y de repente suena un pito y el senador baja a votar y vuelve a estar contigo. Y en la sala está el speaker y 2 viejos más. ¿Ah? Y los otros están trabajando en su oficina atendiendo situaciones, etcétera. Pero no es bueno eso. Pero, ok, No, pero bueno. te digo, o sea, no nos extrañemos tampoco. Sí. O sea, lo de la llegada, yo creo que lo menos que puede hacer un trabajador, cualquiera de nosotros, tiene que llegar a la hora. Y cumplir el trabajo para el cual está encomendado, ¿me entendís tú? Y muchas veces estas discusiones en el Parlamento, hay un diputado o senador que se larga un discurso eterno y ya los otros tienen ya el documento en su poder. Pues, ¿me que cachai? quedan O sea, pocos minutos no quiero defender a los diputados, quedan re pero- pocos minutos y hay 2 temas que están en el tintero que son súper importantes, que seguramente parte de la próxima semana, la discusión de la AFP y de la ISAPRE. ¿Qué piensas tú que has asesorado, fuiste director del trabajo? ¿Cuál es tu opinión? yo lo primero, que ojalá que esta reforma salga, ¿ya? Porque ya llevamos una historia larga de reformas fracasadas. Eso es primero. Segundo, yo creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por llegar a un consenso. Yo creo que cuando hay un gobierno que lo que dice qué es lo que yo no quiero, es decir, no quiero AFP, ya está bien. A lo mejor no va a llegar a un consenso en que no va a haber AFP, pero van a haber otros agentes inversores. Pero tú no puedes partir una discusión diciendo esto es lo que yo no quiero para la reforma. Lo que hay que decir, esto es lo que yo Quiero quiero. reformar. Y si el día de mañana las AFP son parte del sistema, ¿por qué te digo? Fíjate que hace poco salió una encuesta, ayer la estuve viendo en la Universidad Católica, y ¿qué es lo que decía? El 75% de las personas quiere un sistema privado. El 75%. Algunas, el 25%, no quiere que se mantenga la AFP. O sea, la mayoría quiere que no sean AFP. Yo creo que ahí también hay un prejuicio. Y solo el 24% quiere un sistema exclusivamente público. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que la gente quiere, primero que nada, elegir. No le tiene desconfianza totalmente al sistema privado. Punto 1. Independiente que se llame NFP, no le tiene desconfianza, porque para tener 75% de querer invertir en su plata el sistema privado es por algo, ¿ya? No es por casualidad. Y el otro tema es el porcentaje de cotización. Lamentablemente, muchos de los que criticaron al sistema AFP con el tema de los retiros no se dieron cuenta que el sistema se estaba legitimando. Primero, porque estaba la plata. Segundo, porque el sistema operó bien en cuanto al pago, rapidísimo. Entonces la gente se dio cuenta que el sistema no funciona No le tan estaban robando mal. la plata, No le digamos. estaban robando la plata, punto 1. ¿Ya? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ir a un consenso político donde se abra, que no le pase lo mismo que le pasó con la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria es una Fue gran enorme. enseñanza. Entonces, yo veo un gobierno que recibe, va a la asociación de AFP, ¿ya? Y hay que estar serio con ellos. Si son hoy día, están validados por la ley.
Ya, tú no puedes decirle a una gente que está reconocido por la ley, tú vas a desaparecer. No, conversa con él primero. ¿Cómo arreglamos este pastel? Ahí en esa reunión hubo perro y gato. Mire, Sí, ahí pero tenemos un problema. El otro problema que tú mencionaste recién es con el tema de la ISAPRE. A mí me preocupa la ISAPRE y FONASA. Sí, quedan 5 minutos y nos están echando. Que ahí el director actual de FONASA va a presentar un proyecto, se supone ahora a fin de mes, que yo no sé cómo implementarlo de manera... ese es un tremendo problema, viejo. La salud, la salud, imagínate. Y no solamente son las ISAPRE. Se caen las ISAPRE, se caen las clínicas. Colapsan los pocos hospitales que van quedando. Claro, es una cuestión enorme. Clínica, centros médicos. Exacto. Laboratorios, que hoy día tenemos mucha oferta de laboratorio. Justamente. ¿Ya? Entonces, es un problema. Yo creo que esto no es un... Pero yo creo que 3 millones de afiliados en la ISAPRE no es la elite. ¿Ya? No, hace rato. No es la elite. No, son todos, güey. Si Oye, tú ves la a mí me clínica llama hoy día, mucha la atención gente que de todo tipo. nadie lo menciona, que todo el sistema económico de nuestro país dependía de qué cosa, del ahorro de los trabajadores. Sí, claro, obvio. Y efectivo. Todo el sistema dependía y se sustentaba, y la profundidad de los capitales que habla el Marcelo, es gracias No, y a la aquí se ahorro. hacer un sexto retiro de los fondos de pensiones. Eso sería El colapso, el eso colapso ya es la absoluto. responsabilidad total. Qué Aquí- bueno que se rechazó este préstamo, quizás- autopréstamo. Qué es lo mismo, al qué final. bueno a pesar de que algo salió hoy día del Pampa hoy, Amba pero mañana, y se ocupó la misma frase anteriormente, al revés. ¿Ya? Pero qué bueno que se diga, porque eso efectivamente efectivamente. en los retiros ahora es Pampa ahora, Bueno, hambre para mañana. Bueno, estamos llegando al final del programa y como de costumbre vamos a regalarle un libro que se llama de Frank Palma con un corcho, porque es un hombre que quebró en 3 oportunidades. En 2 tuvo mucha dificultad, su señora se fue a vivir con la suegra y hoy día es un gran empresario de Concepción de informes comerciales. Que lo tuvimos el otro día aquí. Lo tuvimos aquí. Es un libro que hay que leer, porque todos ustedes, empresarios, se van a caer alguna vez en un momento dado y se va a tener que volver a levantar. Tiene que ser corcho. Muchas gracias, Gracias. Roberto. Y además, te voy a regalar un zapato que es un poquito cargado. No creo que a me mi quede pie, bueno, bueno, no creo que me quede bueno. Es el único que me queda. El único que me queda es la piedra en el zapato. Te aseguro que cualquier actividad que uno desempeñe siempre Tiene una piedra en el siempre zapato. Tiene una piedra en el zapato, ¿verdad? Gracias, Roberto. Ya. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams. But I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just won't buy it. And if I didn't think it was worth a single try, why, I'd jump right on a big bird
and